Asimismo, las variables se dividen en cuatro. Primeramente están las dos principales, las cualitativas y las cuantitativas. De las cuantitativas hay dos que se podría decir que son subdivisiones, las discretas y las continuas. Asimismo, también hay unidades de análisis que corresponden a la entidad mayor o representativa de lo que va a ser el objeto específico de estudio en una medición, y se refiere al qué o quién es el objeto de interés en la investigación. Un ejemplo es, un ejemplo es que debe estar claramente definida en un protocolo de investigación y el investigador debe obtener información a partir de la unidad que haya sido definida. Por ejemplo, si vamos a investigar el mercado, debemos encontrar y hacer una investigación respecto al mercado, ventas, productos, alzas y bajas, para poder tener algo que cuantificar. Con lo cuantificable se pueden hacer las variables. Estas se pueden representar en distintos gráficos, tales como tablas o esquemas. Dependiendo del tema varía esto. Si vamos a hacer algo, por ejemplo, numérico, sería más recomendable usar una tabla, como en programas modernos, como en Excel, hojas de cálculo, etc. Si vamos a hacer una variable, pero no es algo numérico en sí, también nos puede funcionar unos mapas o esquemas temáticos, ya sean conjuntos o subconjuntos. Y para finalizar tenemos la definición operacional. Estas son particularmente útiles en mecánica cuántica, física, estadística o relatividad. Se hace una definición operacional de una cantidad refiriendo el proceso específico por el que se obtiene su medición. En física emplean en las definiciones relacionadas con temperatura, masa, tiempo y otras magnitudes, como las conversiones. Un ejemplo, pasar de grados Celsius a Kelvin o transformar distintas medidas de medición como los metros y el sistema internacional y el imperial. Estos sirven de ejemplo para esto, en cuanto a lo cuantificable y lo operacional, más que todo porque esto se maneja en números. Muchas gracias por ver. También el tipo de análisis al que se someterá la información es determinante para elegir la unidad de análisis. Por ejemplo, si el objetivo es dar cuenta de la satisfacción del usuario de un servicio médico, la unidad de análisis es el paciente atendido o la persona que se atiende en ese servicio médico. Este es el ejemplo. También hay una definición conceptual de las variables. Se elabora sintetizando el fenómeno desde una teoría particular. Es una versión teórica del fenómeno. Esto me refería con lo de no necesariamente tiene que ser algo numérico. Aquí usan esquemas muy distintos, como subconjuntos o conjuntos, dependiendo de lo que se trata en cuestión. Como la psicología, también en la psicología se cuantifica la inteligencia, por decirlo de alguna forma, con el coeficiente intelectual. Este es un tipo de variable también. Buenas tardes, soy el estudiante Carlos Antonio Luis Carrillo y hoy les vamos a hablar sobre las variables cuantitativas y sobre las variables cualitativas del grado 1003. Primero vamos a comenzar con las variables cualitativas. La investigación cualitativa es un método científico de observación para recuperar datos numéricos. Es decir, esta investigación nos va a ayudar a recopilar, ya sea en la entrevista, en grupos, a recuperar estos datos, ya sean por medio de cualidades, ya sean por objetos o por personas, y esto nos ayudará a sacar un resultado gracias al famoso método científico que trata sobre la investigación. Se suelen determinar o considerar técnicas cualitativas todas aquellas distintas al experimento, es decir, entrevistas, encuestas, grupos de discusión y observación participante. Como les estaba contando, algunos tipos de investigación cualitativa son las siguientes: la entrevista, la búsqueda de información que aportan los expertos. Se utiliza algunas tecnologías como dispositivos móviles, videoconferencias, blog, incluso correo electrónico. 2. El estudio de caso. Consiste en elegir algunos casos en concreto y analizarlos en profundidad. Es uno de los más utilizados. Y pausa.
2. El estudio de caso. Consiste en elegir algunos casos en concreto y analizarlos en profundidad. Es uno de los más utilizados en la investigación exploratoria. 3. Los paneles de expertos. Va dirigido a personas que conocen el asunto a tratar. Se utiliza un número no muy alto de expertos a los que se realiza una serie de preguntas. Entonces, explicando la parte 3. Esto precisamente nos ayudará al conocimiento. Cuando estamos hablando de expertos, son personas que ya, valga la redundancia, tienen experiencia en este tipo de investigación. Estamos hablando de personas que ya tienen conocimiento previo. Por eso es que lo bueno de los paneles de expertos es que esto nos ayudará a conocer más del asunto, porque estamos hablando de una investigación cuantitativa, porque estamos hablando de porcentajes. El porcentaje de elementos que componen la atmósfera terrestre. 2. Encuesta que concluye que el paciente medio tiene que esperar 2 horas en la sala de espera de un determinado médico antes de ser seleccionado. ¿Por qué es cuantitativa? Tenemos que preguntar el paciente promedio cuánto tiene que esperar, o sea, cuánto tiene que esperar en esa sala de espera. Entonces se hace un procedimiento, se hace una encuesta, se habla, se sacan los números y al final se hace un porcentaje de cuánta gente espera 2 horas para ser seleccionada en una sala de espera médico. Y la 3, en finanzas. Aquí estamos hablando que es una de las cosas más importantes cuando estamos hablando de variables cuantitativas. En finanzas, la investigación cuantitativa de los mercados de valores se utiliza para desarrollar modelos para fijar precios. Principalmente esto ayuda mucho a las finanzas porque esto organiza estas finanzas. Principalmente cuando estamos hablando de fijar precios, estamos hablando que esto es lo que organiza organiza, por decirlo así, el mercado de valores. Entonces, de operaciones, completa y desarrolla algoritmos para explorar hipótesis de inversión. Entonces, ¿qué entendimos por el punto 3? Que en finanzas esto nos ayuda para una hipótesis de inversión, o sea, para invertir, para sacar una conclusión, para que antes de invertir tener ya un conocimiento previo, ya sea por expertos o ya sea por investigación, como le explicamos en grupos, como le explicamos ya en investigación, en variables cualitativas. Principalmente esto nos ayudará a esta inversión, porque ya aquí vamos a tener un conocimiento previo, ya vamos a saber principalmente la finalidad de esta inversión y vamos a saber los beneficios que nos puede dar esta inversión. Hablando de personas que ya conocen. 4. Los grupos focales. Se utilizan grupos pequeños de personas para debatir sobre el fenómeno a estudiar. El observador toma las notas mientras tanto, explicando el tema 4. Principalmente esto nos va a ayudar a aprender parecido a los paneles de expertos, pero en este caso no vamos a tener un experto, sino que vamos a hacer un grupo de personas con el mismo objetivo, que es aprender haciendo una investigación cualitativa. Por eso es que estos grupos nos ayudan a nosotros y nos ayudamos entre sí para llegar a una finalidad mientras se van tomando las notas de la investigación. Ahora les vamos a contar sobre las variables cuantitativas. La investigación cuantitativa es una estructura de investigación que se centra en cuantificar la recopilación del análisis de datos. O sea,
Cuando nos estamos refiriendo a cuantitativas, estamos refiriendo a contar. Aquí ya estamos hablando de números. Cuando nos estamos refiriendo a cualitativas, estamos hablando de cualidades. Aquí estamos hablando es de números, de datos, de, ¿cómo por decirlo así? Estamos hablando de recopilar una cierta información mediante a los números, mediante a contar. Generalidades de la investigación cuantitativa. La investigación cuantitativa está relacionada con las ideas del método científico. Ya le hemos dicho que el método científico es el que ayuda a la investigación y a la hipótesis. ¿Qué pueden incluir? La generalización de modelos, teorías e hipótesis, el desarrollo de instrumentos y métodos de medición, control experimental y manipulación de variables, recolección de datos empíricos, modelado y análisis de datos. Entonces, principalmente la cuantitativa se centra más aún en el método científico. Estamos hablando que el método científico, como le acabamos de decir, sirve para la investigación, en este caso más al lado de los números, más al lado de los datos, como podría ser la media, como podría ser los porcentajes, etc. Unos ejemplos de la investigación cuantitativa. Primer ejemplo, investigación que consiste en las cantidades de porcentajes. Mi nombre es Samuel Gutiérrez y yo le vengo a exponer mi parte, que son las variables cuantitativas continuas. Y las variables cuantitativas continuas pueden otorgar un valor de cualquier intervalo o medición, es decir, que puede haber otros valores en medio de dos exactos. Generalmente estos son representados por valores decimales, por lo cual esta cifra será mucho más específica. Un ejemplo de esto es la estatura de una persona. Por ejemplo, la estatura de una persona es de 1,75 centímetros, los lados de una casa, distancia entre ciudades, etc. Aquí tengo aquí una imagen donde dice, estas son las variables y estas son las variables cuantitativas, y como pueden ver, las continuas tienen lo que son los decimales, o sea, tienen los números aquí en la mitad. Más que nada las cuantitativas. Buenas tardes, mi nombre es Jesús González de 1003 y hoy les vengo a hablar sobre las variables cuantitativas discretas. Las variables cuantitativas discretas son aquellas variables que toman simplemente un número, que simplemente toman un valor definido y no cualquier valor que se encuentre dentro de estas. Es decir, que si una variable es entera, es una variable discreta. También la podríamos entender como una variable discreta puede ser una variable que asuma un número contable de valores. ¿Con qué me refiero a un número contable de valores? Que, por ejemplo, las elecciones en una presidencia, puede que hayan escogido 0 presidentes, que hayan escogido un presidente o que hayan escogido 2 presidentes. Ya ahí hay un número contable de valores, Ahí podemos ver. Para poder entender mejor, una variable cuantitativa discreta es aquella variable que no puede escoger cualquier número que se aparezca dentro de un mínimo conjunto numerable. Es decir, que no acepta cualquier número que no esté dentro de un grupo. Y esta se puede ver de forma coherente y dividiéndose en una forma objetiva sucesiva. Otro ejemplo también podría ser la altura de las personas de una ciudad, la edad de personas en una ciudad, un pueblo, o como lo puedan entender.